Tú encuentras a un doctor Romero día por día, calle por calle en la zona sur, callejón por callejón, barrio por barrio de los diferentes municipios, con una masa que cree en nuestro proyecto, con una masa que cree en nuestra figura y en nuestra propuesta. Yo estoy seguro que los ciudadanos del Distrito 03 serán sabios al elegir y elegirán a verdaderos representantes para llevar desde allá con los votos del Distrito 03 a Luis Rodolfo Abinader Corona a ser presidente de la República y a que encarnemos un verdadero Estado de gobierno con un proyecto de nación que va a beneficiar a la gran mayoría. Mi gente de la provincia de Espaillat, vamos al Congreso a defender tus derechos y a que nuestra provincia se le devuelva lo que le corresponde como fuerza productiva de importante aporte al desarrollo del país. Presentaré proyectos de ley para disminuir la delincuencia y el desempleo generadores de la inseguridad ciudadana que padecemos. Yo cuento con tu voto en la casilla 15 del PRM y te prometo cambios para mejorar la vida de todos. El 15 de mayo, vota 15. Juan Ignacio Espaillat, senador. Luis Abinader, presidente. Es tiempo de cambiar. Buenas tardes, gracias por preferirnos. Estamos en Actualízate. Yo soy Rubén Rodríguez. Hoy día miércoles 4 de mayo 2016. En el día de hoy tenemos un programa especial, un programa histórico, porque las informaciones que ustedes van a obtener en el día de hoy podrían significar la vida de miles de personas. Tenemos el honor de tener con nosotros a Héctor Mella de Centro Naturaleza, que le damos la bienvenida. Héctor, gracias por aceptar la invitación. Tenemos en el día de hoy, queremos que usted le explique primeramente a la gente, nuestro público, qué es Centro Naturaleza, dónde se encuentra, cuál es su radio de acción. Es todo suyo el público. Buenas tardes, Rubén. Gracias por invitarnos a este importante programa. Nosotros representamos el Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza. Es una entidad sin fines de lucro que trabaja fundamentalmente desde el año 1989 en la parte noroeste y norcentral de la República Dominicana. Viene haciendo un trabajo importante en los espacios físicos que recogen todas las aguas que ayudan a la reproducción en la vida en la parte baja de nuestro país. Bueno, explíquenos cuál es la función. El Roya y la Broca destruyeron una cantidad de hectáreas cafetaleras. ¿De qué manera eso ha impactado al medio ambiente? ¿Cuáles son las consecuencias? Explíquenos, por favor. La parte central de la cordillera, o la cordillera central, mejor dicho, es un accidente orográfico importante para el país, porque es allí donde fundamentalmente se recogen las aguas de la isla, y es la que sirve en la parte norte para los sistemas hidrológicos y también para la parte sur. O sea que la cordillera central es el punto más importante en materia de producción de agua para la isla y para el país nuestro. Es una zona que debe estar totalmente reforestada, porque allí es donde se recogen las aguas que van a alimentar los ríos y que más luego van a alimentar los canales de riego para la producción
y que más tarde también esas aguas son las que van a suplir las necesidades y las exigencias del consumo de agua, y también son las aguas que producen la energía. Toda esa zona viene siendo depredada, por un lado, por las personas que allí hacen grandes tumbas para la producción, por un lado, de madera, y por otro lado, para la producción de cultivos que no deben sembrarse allí. Sin embargo, esas zonas también en los últimos años han tenido un gran impacto debido al ataque de la Roya del Café. Hay grandes zonas de la cordillera central que están cubiertas por lo que nosotros llamamos bosques análogos, que no son más que especies, en este caso productivas, que es en el caso del café, podría ser el cacao, que cubren gran parte de la cordillera central y hacen las veces de bosques para la retención del agua. Pero en los últimos 4 años, esa zona ha sido atacada por la Roya del Café y toda esa zona ha sido diezmada, razón por la cual más de 25.000 tareas han sido totalmente taladas por la acción de la Roya del Café. Entonces, esto ha creado un impacto doble, un impacto en el área económica y un impacto en el área ecológica. En el área económica, porque la producción de café ha bajado a cero en toda esa zona, y tengo entendido que en parte del país, porque el ataque de Roya ha sido generalizado. Y por el otro lado está el problema relativo a el daño ecológico, puesto de que todo el espacio de esas 16.000 tareas ahora mismo están descubiertas y esos espacios están siendo erosionados por las aguas que caen en esa zona. Entonces eso quiere decir que por un lado tenemos menos agua porque el agua no es retenida allí, el agua se va al mar por los ríos que nacen en esa zona. Por el otro lado tenemos el daño por el arrastre que trae consigo las aguas de correntía de la zona, que van a sepultar las presas que tenemos. Y por el otro lado, los campesinos y la economía nacional sufren porque los campesinos no pueden tener el medio de sustento fruto de la venta de su producto, por un lado, y la misma economía sufre porque entonces ese producto, ese bien que se produce allí, café, también al bajar la producción, entonces hay un déficit en la producción nacional de café. Tengo entendido que el café es un cultivo amigable al medio ambiente, o sea, tanto el café como el cacao, porque las hojas van cayendo y eso representa como una esponja, un colchón, que permite la retención de agua y que los acuíferos se mantengan llenos. Pero yo vi en esa zona, yo estuve ahí en Santiago Rodríguez, ahí tuve la oportunidad de estar en esa zona ahí, y vi que habían algunos cultivos que han sido implementados, el cultivo de limón, y en alguna zona también he visto que el presidente de la República ha facilitado dinero, recursos para Tayota. ¿En qué manera eso impacta el medio ambiente? Lamentablemente el país hace mucho tiempo que no tiene definido una política ni en el campo de la agricultura ni en el campo de lo que podemos llamar medio ambiente. No hay una política definida, primeramente porque esos espacios necesitan una especie de manejo especial, porque son zonas especiales, son lugares en los cuales no solamente se produce allí el agua, sino también que allí se guarda la biodiversidad del país. Entonces, en esa zona no puede hacerse siembra de cultivos que no se parezcan mucho a bosque. Lo que más se parece a bosque y hace la función de bosque
son el cacao y el café. Entonces allí no se puede producir limones, porque el limón no va a cubrir los espacios necesarios para que allí se pueda tener la facilidad de que el agua no se escurra con la velocidad y la fuerza con que realmente baja y daña el suelo. Entonces, al no haber una política definida, que eso implica que debe hacerse una inversión cuantiosa para que allí se haga lo que debe de hacerse, que es, primero, en las zonas que son sensibles, sembrar los árboles que son autóctonos de la zona, como son el pino y otras especies propias de la zona, por un lado. Y por el otro lado, incentivar a la población campesina de allí a que permanezca en el lugar, facilitándole a ellos la posibilidad de vida, implementando allí programas de desarrollo en los cuales los campesinos, a la vez que participan en las actividades productivas amigables con el medio ambiente, también cuiden el medio ambiente. Pero no hay una política definida y es una política equivocada desde el punto de vista mío, el punto de vista técnico mío. Es contrario mantener y fomentar en esa zona siembra como tayota, jengibre u otro tipo de cultivos que no son adecuados para esa zona. Vi también que hay ahí hay muchos pinos, pero también vi que el senador de la provincia Santiago Rodríguez, el señor Antonio Cruz Torres, fue de los que fomentó el proyecto para explotar la madera en esa zona, para permitir que la madera, inclusive junto con el senador del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, fueron de los que estuvieron proponiendo eso. Pero también me llenó de sorpresa que yo estuve ahora el fin de semana por allá y vi que hay unos aserraderos allá y pude investigar. Los campesinos, la gente de ahí me dijo que esos aserraderos son de testaferro del senador de la provincia, del señor Antonio Cruz. Pero yo sé que usted no se va a meter en eso, pero es una situación muy deplorable que autoridades precisamente que tienen un triple trabajo parasitario, porque ese mismo se dedicaba a la venta a los juegos de azar, a las loterías, juegos de lotería. Después, ahora, a este tipo de trabajo, de depredación, y también como senador, que los senadores no hacen nada. Aquí en esta zona también del Cibao Central, aquí de Constanza, La Vega, toda esta zona, hay una depredación también enorme de árboles. ¿De qué manera eso lo afecta a ustedes allá? Bien, toda la cordillera central, de ambos lados, tanto de la parte sur como de la parte norte, está en una situación de crisis, pero una situación seria de crisis. Por ejemplo, en el Valle de Constanza, ya la zona intramontana de Constanza, donde se producen la mayoría de las hortalizas de este país, ya la parte llana, por eso los valles intramontanos, ya no se está produciendo ahí. Ya los productores están mudando a la parte más alta porque en la parte baja ya no hay agua. Lo que pasa es que toda esa zona está totalmente desnuda y ahora para la producción de vegetales en esa zona están acudiendo a la explotación del agua subterránea. Ahora están perforando directamente los acuíferos. Ya no se espera que los acuíferos fluyan por los ríos, sino que lo están perforando y están poniendo grandes turbinas, grandes bombas para regar suelos ya no en la parte baja o en la parte del valle, sino ya en la zona de ladera, que todavía ponen más en peligro la zona en materia de arrastre de agua. Entonces eso es todo un desastre que hay en toda esa zona.
El peligro es múltiple, porque además de depredar y dañar todo eso en esos lugares y además poner en peligro la posibilidad de tener agua para la producción, la energía y el consumo, está la situación de las inundaciones que se producen en la parte baja al momento de la caída de las lluvias. Como del 60 al 70% de las lluvias deben quedar en las zonas altas, cuando estas están cubiertas de árboles, al no existir los árboles allí, todo ese volumen de agua bajan en cantidades y a mucha velocidad y arrasan con todo lo que encuentran hacia abajo. Entonces viene el problema de las inundaciones. Entonces, con el problema de la deforestación y la mala práctica del manejo de los bosques en la zona alta, estamos provocando dos situaciones. La primera situación es que estamos provocando la posibilidad de que no tengamos agua debido a que los acuíferos no se alimentan, por un lado. Pero por otro lado, al momento de las lluvias, estamos provocando grandes desastres en la parte baja que provocan inundaciones, y no solamente inundaciones que hacen daños inmediatos y físicos, sino daños que repercuten en la economía, porque económicamente se dañan muchos cultivos y se dañan obras hidráulicas que son cuantiosas y que entonces multiplican lo que son los costos de mantenimiento de esas obras. O sea que se nota muy claro que no existe desde hace muchos años una política del manejo de las zonas de producción de agua del país, y también en lo que tiene que ver con lo relativo a la agricultura y a la agropecuaria inclusive de nuestro país, el cual sufre todas esas consecuencias que estamos aquí explicando hoy. Yo vi que en estos días ha llovido, pero bastante. O sea, los ríos deben entonces estar repletos de agua. Los ríos solamente se repletan de agua por algunos minutos, porque cuando el agua cae no se retiene allí. Inmediatamente en 2 o 3 horas se van al mar. Entonces nosotros podemos ver por algunas horas, mientras esté lloviendo, que los ríos de manera muy rauda bajan con grandes cantidades de suelo y desechos sólidos que arrastran hacia el mar. Pero no lo vamos a ver con mucha agua, porque inmediatamente el agua cae, no va a ser retenida y se va a inundar las partes bajas, y finalmente se van a ir al mar, y entonces vamos a quedar sin agua y grandes daños en la parte baja. Hábleme de las lluvias horizontales y las lluvias verticales. Bueno, es un tema muy importante que a veces no se tiene en cuenta. Y sobre todo en materia de la importancia de los bosques en las zonas altas. Nosotros generalmente lo que conocemos y dominamos son los aspectos de la lluvia vertical. La lluvia vertical no es más que aquella lluvia que nosotros vemos que caen cuando las nubes la despiden en la parte alta, o sea, cuando cae la lluvia. Pero no vemos las condensaciones de las nubes cuando entran en contacto con los árboles y cuando ellas quedan atrapadas en la parte alta. Se estima que de un 25 a un 30% de las nubes que marchan rauda por las montañas nuestras provocan ese tipo de lluvia horizontal, porque los árboles forman lo que se llama un microclima frío que permite al aire caliente, que son las nubes, condensarse, y cuando entran en contacto con las hojas y el mismo tallo de los árboles, se condensan, bajan y alimentan los acuíferos de los ríos. Esa parte casi nunca nadie se da cuenta, pero
alrededor de un 20 a un 25% de las aguas que a veces se producen allí arriba como consecuencia de la condensación de las nubes, que se constituyen entonces en lo que se llama la lluvia horizontal. O sea, que se podría decir que la desforestación, o sea, la desnudez de los bosques, esto impide que las aguas se retengan en los acuíferos y de esta manera entonces se vayan al mar y no tengamos agua. ¿Cuál es la deficiencia de agua que tenemos para los reguíos? Porque esta zona ahí produce mucho guineo, arroz, la zona ahí de Mao, toda esa zona ahí de la línea noroeste. Bueno, la línea noroeste es una zona que en términos de aridez podemos catalogarla como seca o semiseca, o árida o semiárida. Cuando una zona tiene entre 7 a 10 meses de histórico de no llover, se considera en términos de aridez zona árida o semiárida. Sucede que la línea noroeste entra en esa categoría. Si nosotros vemos un mapa de aridez, con facilidad vamos a ver que esa zona entra en la categoría de árida y semiárida. Eso quiere decir que va a haber un balance hídrico negativo para la producción agrícola y que es necesario entonces el riego suplementario. Entonces esa zona va a depender de por vida del riego suplementario, por lo que es necesario entonces los canales de riego. Los canales de riego no traen agua per se por sí mismos, necesariamente tienen que estar conectados a los ríos. Entonces, la perspectiva en materia de desarrollo de la región noroeste está centrada en la producción de agua. Y si no hay un volumen hídrico mínimo, como en los últimos años está padeciendo esa zona en el futuro va a tener grandes problemas, tanto para su desarrollo como para la vida misma. El año pasado y este mismo año y los años antepasados han habido grandes pérdidas en la producción agropecuaria en sentido general por deficiencia hídrica. Y eso es sencillamente porque la zona tiene una tensión hídrica por encima del 50%. Eso quiere decir que hay un déficit hídrico porque hay más demanda que la oferta de agua. Eso no quiere decir que no se produzca la cantidad de agua en la zona. Está cayendo la misma cantidad de agua en la zona. Lo único que pasa es que esa agua no se queda y se pierde porque la zona encargada de recolectar el agua no está en capacidad debido a que allí no ha sido tocada por una política seria de manejo de cuenca, que debe ser uno de los programas básicos en materia de políticas públicas de medio ambiente para todo el país y en especial para esa zona que tiene un régimen hídrico deficitario por ser una zona semiárida y árida. La roya y la broca han causado daños que se calculan, no sé, según un informe, solamente en la zona de ustedes son unas 20,000 hectáreas. Esto indudablemente que ha impactado la familia, o sea, la economía familiar, porque esa gente ahí viven del café. ¿Cómo impacta esto también en la ciudad? O sea, porque la gente a veces dice, no, pues eso es un problema de ellos del campo allá. O sea, personas que no tienen conciencia dicen, no, eso es un problema allá, nosotros estamos aquí, eso no es mi problema. ¿Qué relación hay entre el problema del campo y qué cantidad de cultivos se han, después que ya apareció la roya y la broca, qué cantidad de cultivos se han podido restablecer? Bien, la zona alta que corresponde a la parte noroeste de la cordillera central, que ha sido muy impactada por el ataque de roya, que en los últimos 4 años hay alrededor, por la zona por donde nosotros trabajamos, en la provincia de Santiago Rodríguez, eso sin contar las otras partes donde se siembra café, son alrededor de unas 20,000 tareas. De esas 20,000 tareas solamente
lo que se han sembrado son 1.500 tareas de café. De 20.000 solamente Codocafé ha podido restablecer 1.500 tareas. Da pena. ¿Tenemos Esa una llamada? zona... Héctor, perdón, tenemos una llamada. Nosotros tenemos un público. Adelante, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Saludando la presencia de ese ilustre el técnico que se encuentra por ahí, lo que está diciendo es una verdadera realidad. Yo pertenezco aquí a la zona de Mamey, Los Hidalgos. Y en estas horas, como dice en la parte alta, aquí el café se acabó todo. Aquí no quedó café. La roya acabó con él. Más, ahí vino la sequía que también contribuyó a que ahí pasara lo que pasara, pero de las matas que quedaron, ahora yo fui a una finca que yo tengo y estuve viendo que se está repoblando nuevamente, porque el café es un palo que yo no entiendo. Nosotros tenemos, como dice, hay que hacer un llamado al gobierno y a todos los sectores productores a que hay que repoblar el café, porque el café es una gran economía para el país. De ahí dependemos todos los campesinos y sería también para bienestar de los gobiernos del país. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Héctor, yo sé que ustedes han hecho, porque yo pude comprobarlo allá, que ustedes tienen viveros donde ustedes están incentivando inclusive y le están dando asesoramiento técnico, están dando inclusive hasta implementos, vi que tenían alambradas, que tenían implementos agrícolas y que los técnicos de ustedes están ahí y ustedes están ahí trabajando día a día con la gente. Eso es algo muy que hay que felicitarlo a ustedes, ese gran trabajo que ustedes están haciendo. Vi que ustedes también tienen un proyecto de unos surcos que le ponen a los terrenos. Allá vi varios proyectos que ustedes tienen ahí. Le ponen unos surcos, no sé si para retener las aguas. ¿Qué técnica es esa? Bien, el Centro Naturaleza tiene unos pequeños programas, un granito de arena que estamos aportando. Nosotros tenemos varias